Buenos días, amados hermanos. En esta hermosa hora quiero saludarles y darles un saludo de parte de nuestros pastores de la casa HPJ. Aquí estamos nuevamente con el privilegio de poder compartir la palabra y es para mí una bendición y un honor el poder hacerlo en esta hermosa mañana. Voy a dar un tema que yo creo que ya hemos visto demasiado. Hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de orar, acerca de la oración, y en esta hora pues yo creo que también hemos escuchado acerca de la oración modelo. Vamos a entrar de lleno a la palabra, pero antes que nada pues quisiera hacer una oración. Tenemos algunas situaciones y pues quisiera yo poder predicar con toda la tranquilidad, con toda la confianza, con toda la convicción que Dios me permite tener, pero confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Vamos a hacer una pequeña oración para poner en la mano del Señor este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, en esta hermosa hora venimos delante de ti, dándote toda la gloria, la honra, la alabanza, toda la adoración sean para ti, mi Señor. En esta hora venimos a ti, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote muchas gracias, Señor, por este hermoso día que nos permites acercarnos a ti, Señor, y poder ser instrumentos en tus manos preciosas, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando este tiempo, tomando nuestras vidas, espíritu, alma y cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones, todo nuestro ser, Señor, lo ponemos delante de ti. Queremos que seas tú, Señor, usándonos por medio de tu Santo Espíritu para poder dar esa palabra que tú quieres para tu pueblo, Señor. En esta hora, Señor, escucha nuestra oración, Señor, y tú sabes, Señor, que en este momento, Señor, las situaciones que están pasando, Señor, en tu iglesia, queremos poner cada una de las peticiones, cada una de las necesidades, sabiendo, Señor, que la única oración que tú no contestas es la que no se hace. Por eso en esta hora, Padre, oramos, Señor, a favor de aquellos que están enfermos, Padre. Especialmente, Señor, oramos por el pastor Gerardo, Señor, por nuestra hermanita Elvira, Señor, por la familia de nuestro hermano Gerardo, por la familia de nuestra hermanita Elvira, el pastor Ángel López, Señor. Mira, Señor, su hijo Adán, Padre, todos aquellos que están padeciendo a causa de esta terrible enfermedad que está menguando, Señor, al mundo, mi Señor. En esta hora, Padre, pedimos, Señor, que tu mano preciosa de amor, poder y misericordia, Señor, empiecen a moverse, Señor, en cada una de las vidas de estas familias, Señor. Que podamos ver tu mano poderosa enviando sanidad y medicina, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tu Hijo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que a través de su sangre, a través de sus llagas, Señor, nosotros pudiésemos ser sanos. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y rogamos que en esta hermosa hora, Padre, tú te agrades de nuestra oración. Danos, Señor, esa convicción, Señor, de que tú vas a obrar, Señor, como siempre lo haces, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu, Señor, orando, intercediendo por nosotros y siendo, Señor, tu voz, Señor, siendo tu palabra, Señor, la que sea ministrada en esta hermosa hora. Te lo pedimos humildemente en ese nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pues en esta hermosa hora, el tema que voy a tomar es, más bien pues como título, que yo creo pues es muy importante, es acerca de la oración modelo. Esta oración nosotros la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, verso del 9 al 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. El libro de Lucas, en este libro, el Padre Nuestro fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a petición de uno de ellos. Sucedió que, habiendo Jesús terminado de orar, uno de sus discípulos, y vamos aquí a añadirle, ¿verdad?, impresionado por la oración de nuestro Señor Jesucristo, les pidió que les enseñara a orar.
Esto lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 11. Vamos a recordar algunos elementos que hacen al Padre Nuestro la oración modelo. Quizás ya lo hemos olvidado. El primer elemento que vemos en esta oración es la confianza. Mateo 6, el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, en el verso 9 dice así: Padre Nuestro. En la religión hebrea, una de las palabras para dirigirse a Dios era Padre. Podemos ver que cada uno de los apelativos y títulos de Dios describe un aspecto diferente de su naturaleza y de su carácter. Quizás hemos escuchado en alguna ocasión palabras como Abba, que quiere decir papá. Lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 36, o en Romanos 8:15. También quizás hemos escuchado la palabra Adonai, que significa Señor, amo, dueño, y pues se refiere específicamente al Señor Dios Todopoderoso. Lo vemos en Génesis 15:2. O el Shaddai, también lo hemos escuchado, Dios Todopoderoso. Elohim, Dios Creador. Aquí esta palabra habla en plural y muestra la naturaleza trina de Dios, triuna de Dios. El Roi, que significa el Dios que me ve. Como lo vemos cuando Agar, la sierva de Sara, estaba huyendo de su señora, y entonces el Señor la llama y ella se refiere a él como el Roi. El Olam, Dios eterno, como lo vemos en Génesis 21:33. Y pues también vemos que podemos recordar que se refiere en algunas ocasiones al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, como Altísimo, Santo, como Jehová, como Jehová Jireh, Jehová Shalom, Juez, Legislador, Redentor, Rey, Jehová Rapha, Jehová Nisí, Jehová Tzidkenu. Bueno, infinidad de palabras que, como decía en un principio, cada uno de estos títulos describe un aspecto diferente de su naturaleza y de su carácter. Pero vamos a ver cómo se refiere aquí Padre, ¿verdad? Esta palabra se encuentra en Isaías, capítulo 64, verso 8. Dice así la palabra del Señor: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro que tú formaste, porque tú nos formaste, así que obra de tus manos somos. También se refiere a en el Nuevo Testamento, lo podemos ver como Padre glorioso en Efesios 1:17, Padre de las luces, Santiago 1:17, Padre de misericordia, 2 de Corintios capítulo 1, Padre de los espíritus, Hebreos capítulo 12, verso 9, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Colosenses 1:3. Nosotros vemos que aquí en esta parte, Padre Celestial, cuando Jesús da el Padre Nuestro, dice así, que estamos tomando como base el Padre Nuestro que se encuentra en Mateo capítulo 6, y que dice así: Padre Nuestro. Y nosotros podemos ver que gracias al espíritu de adopción, todos pueden acercarse a Dios y decirle Padre o Abba. En el capítulo 4 de Gálatas, nos dice de esta manera: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Ahí vemos que el apóstol Pablo menciona también al Padre, no como Dios solamente, menciona las dos palabras Dios y Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. En Efesios 1, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces podemos ver que hay un espíritu de adopción, por lo cual todos pueden acercarse a Dios y decirle Padre, como nuestro amoroso Padre Celestial, nuestro Padre perdonador. Y uno de los temas enfatizados por Cristo en el Sermón del Monte fue la paternidad de Dios.
como lo vemos en Mateo 5:16, Mateo 5:45 y Mateo 5:48, que nos dice así de esta manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como vemos aquí, Jesucristo está enfatizando la paternidad del Padre. Cuando hablamos de la paternidad, cuando hablamos de la identidad que tenemos como hijos de Dios y reconocer al Padre de misericordias, al Padre de las luces, al Padre glorioso, al Padre celestial, al Padre nuestro que está en los cielos, podemos pensar y meditar qué tenemos nosotros de parte de Dios, qué hemos heredado, cuál es nuestra herencia. Normalmente cuando hablamos de paternidad, cuando alguien le dice a alguien, por ejemplo, una madre le dice a su hijo: te pareces igualito a tu padre, no en una forma peyorativa, sino en una forma amorosa, en una forma de reconocer que tiene características, que tiene algo del padre, de su padre. Podemos ver que tienes los ojos de tu padre, tienes la mirada de tu padre, o tienes la boca de tu mamá. Entonces podemos ver, pensar, ¿qué tenemos nosotros del Padre Celestial? Bueno, dice la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Puedes preguntarte, ¿qué tienes tú del Padre? Del Padre Celestial. ¿Qué tienes tú del Padre? ¿Qué le heredaste? ¿Qué característica tienes tú del Padre? ¿Lo tienes en tu fisonomía? ¿Lo tienes en tu forma de hablar? ¿Lo tienes en tu forma de expresarte? ¿Lo tienes en tu forma de comportarte? ¿O porque tú haces buenas obras? ¿Qué tienes tú del Padre Celestial? ¿Cómo te identificas tú con el Padre? ¿Lo reconoces como tu Padre amoroso? ¿Lo reconoces como tu Padre que perdona todas tus faltas? ¿El que perdona todas tus iniquidades? ¿El que perdona, el que te corona de favores y misericordias? ¿O tienes algo en lo que te pareces al Padre Celestial? No sé, quizás yo escuchaba hace unos días a una personita que decía que en donde ella trabaja, en algún momento, sin tener ella la capacidad o más bien la enseñanza o el aprendizaje de hacer o crear cosas, empezó a hacer algunos trabajos manuales y le dijeron: oye, parece que tuvieras mucha experiencia, parece que fueras una diseñadora, parece que hubieras tenido la carrera de artes plásticas por la forma de crear, ¿verdad? Eres muy, muy creativa. Esa fue la palabra con que la definieron. Eres muy creativa. Y ella decía, en ese momento cuando me dijeron que yo era muy creativa, pude reconocer que yo tenía algo del Padre. Porque, pues, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos ver a Dios creando. No sabemos si tomó una masa que había en el universo y la formó y hizo algo redondo como lo que conocemos que es la Tierra. No lo sabemos. Si dentro del universo, dentro de todas esas espesas nubes o nubosidad que hay en los diferentes universos, simplemente lo agarró, lo tomó y lo formó, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces podemos ver al Padre creador y que nosotros podemos tener eso. Entonces todo podemos tener del Padre, porque esa es la herencia que tenemos del Padre cuando nosotros reconocemos y aceptamos que tenemos algo del Padre Celestial. Bueno, entonces el primer aspecto que vemos dentro de la oración modelo es la confianza. La confianza. Este elemento es muy importante porque podemos reconocer que tenemos un Padre nuestro. Vamos al segundo elemento, que es la reverencia, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar infinidad de versos donde cada escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos afirma que Dios está en los cielos, ya que también fueron creados por Él mismo. Como nos lo dice Génesis 1:1, en Deuteronomio 28:12, cuando nos habla de que Dios nos va a bendecir y que va a abrir su tesoro. Específicamente dice, va a abrir el cielo. O sea, el cielo es parte de su tesoro de Dios.
Y dice que la palabra que si nosotros seguimos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, toda la ley de Dios, entonces seremos bendecidos con toda clase de bendición de arriba y de abajo, ¿verdad? Pero cuando habla específicamente del cielo, habla que es su buen tesoro. Entonces podemos ver que también Job 22:12 dice de esta manera. Dice así: te abrirá Jehová en su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Aquí vemos, ¿verdad?, que el cielo es de Dios, y entonces cuando nosotros reconocemos que Dios está en los cielos, estamos reverenciando a nuestro Dios. Job 22:12 en su primera parte dice así: ¿no está Dios en la altura de los cielos? En el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, Él ha hecho. En el Salmo 68:34 dice así: atribuir poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Atribuir poder a Dios. O sea, nosotros tenemos que reconocer que todo el poderío, el señorío, la soberanía provienen de parte de Dios. Dios que está en los cielos, porque dice también el Salmo, me parece que el Salmo 103, que Él estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces es muy importante que nosotros reverenciemos a nuestro Padre Celestial, porque esta es una forma de expresar la grandeza y santidad de Dios, como lo vemos también en Mateo 5:48, que dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Mateo 18:14 dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y en Filipenses 3:20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces aquí nos muestra que Dios tiene el control también absoluto del universo y de nuestro acontecer diario. Vamos a ver nuevamente Salmo 115:13, dice de esta manera: 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, todo lo que Él quiso ha hecho, y todo lo que quiere Él hará, porque Él ya tiene de antemano, de anticipado, en su anticipado conocimiento, ya todo lo tiene provisto y previsto, ¿sí? ¿Sí? De alguna forma estamos viendo dos palabras diferentes. Provisto ya lo proveyó, y la segunda, previsto, ya de alguna forma lo previó, ¿sí? Lo anticipó. Entonces podemos ver que nuestro Dios tiene todo el control, como lo dice el Salmo 29, del 7 al 10, que dice así: voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Entonces podemos ver que todo está en control de Dios. No hay nada que se salga de su control. Ahorita podríamos decir que está descontrolada la pandemia, ¿sí? Está descontrolada, no hay control, hay muchísimos contagios por todas partes, en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los países, en todas las naciones, pero Dios tiene el control. Dios está en control, así es de que no nos tenemos que preocupar, más bien tenemos que orar. Tenemos que estar orando todo el tiempo, mañana, tarde, noche, madrugada, medianoche, mediodía, a media tarde, todo el tiempo que tengamos oportunidad debemos de elevar nuestra voz al Padre Celestial, a nuestro Padre que está en los cielos. Y podemos usar esta oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. También vamos a ver como tercer elemento de esta oración modelo, la adoración. La adoración, que es muy importante. Dice la palabra así. Continuamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Ahí también en el verso 9 lo dice. Santificar el nombre de Dios es reconocer la cualidad divina de su santidad. Como nos lo dice en el Salmo 29, 1 al 2, dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí prácticamente este salmo es un salmo de reconocimiento de las cualidades maravillosas de nuestro Padre Celestial, de su naturaleza divina, de sus cualidades que son excepcionales. No hay cualidades como la de nuestro Dios aquí en la tierra, y Él nos imparte de su santidad. ¿Sí? De hecho, Él está rodeado de santidad, su trono está rodeado de santidad, Él habita en la eternidad rodeado de santidad. Entonces podemos ver que aquí, cuando nos habla en el Salmo 29, 1, 2, está reconociendo todos los atributos que tiene nuestro Dios. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3, verso 15, en su primera epístola, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Cómo podemos santificar a Dios? Pues tenemos que hacerlo en nuestros corazones. ¿De qué manera? Siendo sencillos, siendo humildes, siendo mansos, humildes de corazón, teniendo un corazón contrito y quebrantado delante de Él, siempre en humildad, no sintiéndonos más que los demás, sino al contrario, teniendo nuestra estima al nivel de los demás. ¿Cómo podemos decir? Dice, no estimando el ser más que los demás, sino pensando sobriamente, pensando que nosotros estamos por debajo de los demás, en el aspecto humano. Porque si nosotros nos enseñoreamos, dice la palabra del Señor, que Él escucha, Él oye al humilde de corazón, pero al altivo mira de lejos. Entonces no queremos eso, queremos que Dios siempre tenga sus ojos puestos en nosotros, queremos que Dios, su oído, siempre esté atento a nuestra oración, que cuando nosotros clamamos, Él pueda escuchar nuestra oración, que Él pueda atender nuestra oración, que Él nos vea con ojos de misericordia y que Él muestre su amor, su gracia y su poder en nuestras vidas. Así es de que, pues también nos sigue diciendo aquí, en el Salmo 95, 6, al hablar de la adoración, dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Así es de que, pues, ya vimos 3 elementos, que primero es confianza, segundo es reverencia, tercero es adoración. Vamos con un cuarto elemento que nos habla de la petición. Este cuarto elemento, ¿sí?, dice la palabra del Señor, ya en el versículo 10 de Mateo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hay personas que cambian completamente el Padre Nuestro. Dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra, así también en el cielo. Y no es así, no es así. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra, así también en la tierra. Mateo 6:10. Una petición que tenemos que tener presente es de que su reino se extienda y se establezca en cada corazón. Jesús, al referirse al reino de Dios, cuando Él hablaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, se refería a sí mismo. Él mismo era el reino de Dios. Jesús quiere estar en cada ser humano. Jesús quiere que acepte el dominio invisible y divino a través de Emmanuel. En Mateo capítulo 1, cuando se le dice a María que va a ser la madre del Salvador, dice: y le llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Entonces podemos ver que Dios tiene ese otro apelativo. Nuestro Señor Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros. Y pues es muy importante que siempre nosotros tengamos esta oración: Jesús, sé conmigo, Jesús, sé conmigo, Espíritu Santo, toma control de mi vida, Espíritu Santo,
Aquí está mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que soy, todo lo que tengo te pertenece. Jesús quiere estar en cada ser humano. Quiere que acepte el dominio de su dominio, su poder divina y su divinidad a través de Jesucristo. Y otra petición muy importante, que se haga la voluntad del Padre. Esta voluntad es estar sujeto a lo que Dios desea. Es la aceptación del hecho de que la voluntad de Dios, la voluntad divina, es mejor que la voluntad humana. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a pensar algo muy bueno. Cuando yo creo que hemos tenido en algunas ocasiones discusiones sobre el por qué pasan las cosas, por qué Dios permite que pasen las cosas. Ya lo hemos platicado mucho, lo hemos comentado mucho, lo hemos predicado mucho. Dios es soberano, Dios es absoluto en sus juicios y sus juicios son justos. Él nunca hace nada en injusticia, al contrario, pero por ser tan justo a veces tiene que tomar decisiones como lo hizo en el principio, cuando Dios creó al hombre y que dice la palabra del Señor que empezaron a corromperse. Y entonces Dios vio a un hombre solamente que vivía tranquilo, que vivía feliz, que porque se esforzaba en agradar a Dios, su nombre llamado Noé. Entonces, cuando hablamos de Noé, hablamos del arca de Noé. Cuando hablamos del arca de Noé, recordamos que vino un diluvio y todo fue por causa del pecado del hombre. No porque Dios así lo quisiera, le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Si el hombre en ese momento se hubiera arrepentido, hubiera orado a Dios y le hubiera pedido perdón, entonces todas las cosas hubieran sido diferentes. Pero no fue así, no fue así. Todavía el Señor les dio oportunidad porque Noé estuvo predicando. A Noé se le conoce como el pregonero de salvación. En el libro de los Hebreos dice que fue el pregonero de salvación, el pregonero de justicia. Él fue el que estuvo predicando mientras hacía el arca. Imagínense, haciendo el arca, porque Dios le dijo: hazte un arca porque voy a hacer que llueva, voy a hacer que caiga una lluvia torrencial durante mucho tiempo sobre la tierra. Fueron 40 días y 40 noches las que cayeron en ese diluvio, cuando solamente la gente no sabía ni lo que era llover ni lo que era diluvio, mucho menos lo que era diluvio. Y entonces podemos ver que mientras Noé hacía el arca, predicaba, pregonaba, proclamaba que el reino de los cielos se iba a acercar, que la gente podía acercarse a Dios, que tenía que arrepentirse, que tenía que pedirle perdón al Señor, y no lo hicieron así. La gente se envilecía más, la gente hacía más, cometía más pecado, más injusticia, y esto fue lo que le desagradó a nuestro Dios, porque Dios no comparte la injusticia, Dios no comparte con el pecado, no está de acuerdo con el pecado, ama al pecador pero no el pecado. Entonces podemos aquí ver que cuando nuestro Dios decidió destruir a la tierra con agua, también le dolió, dice la palabra del Señor, que después que se hubo secado la tierra, después de que vinieron esos 40 días y 40 noches que llovió el diluvio y que todo ser humano, todo ser vivo murió en ese momento, en ese tiempo. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ya la tierra se secó y que Noé pudo descender, dice que entonces descendió él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y entonces dice la palabra del Señor que Noé le hizo un altar, y le ofreció un holocausto a Dios, y le agradó a Dios, y entonces le pesó a Dios haber destruido al hombre. Y dice que en ese momento Dios dijo: nunca más volveré a destruir al hombre con aguas, nunca más. Pero el hombre sigue empecinado, el corazón del hombre siempre va de continuo hacia el mal, mata, roba, secuestra, seduce, se embriaga, peca, miente, fornica, adultera. Todo esto
es desagradable delante de los ojos de Dios. Todas estas obras que el hombre hace son desagradables a Dios no le agrada esto, porque esto va en contra de la misma naturaleza con la que fuimos creados, porque dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que buscar cada día la santidad, tenemos que buscar cada día el que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Sino nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, que se haga la voluntad de Dios, que se haga su voluntad, es estar sujetos a lo que Dios desea. Es la aceptación del hecho de que la voluntad divina es mejor que la voluntad humana. Y no hay mejor ejemplo que el que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, que se humanó, fue hombre, vivió así como nosotros, fue expuesto al pecado, pero no pecó, fue el único que ha vivido sin haber pecado. Sin en cambio, dice la palabra que Dios le puso en Él el pecado de todos nosotros. Por causa de nosotros, el pecado que nosotros habíamos cometido se le impuso a Él, se le imputó a Él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y por esa causa, dice la palabra del Señor, que era necesario un sacrificio perfecto. Dios demandaba un sacrificio perfecto, no había más sacrificio que presentar delante de Dios. Entonces Cristo se hizo carne, Cristo se humanó por nosotros, por nuestra causa. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando Él estaba a punto de ir a la cruz, ahí en el Getsemaní, Él estaba orando y le dijo al Señor: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí estaba una batalla entre el querer hacer la voluntad de Dios y el pasar por un sacrificio. Nosotros a veces es muy difícil reconocer que no tenemos la voluntad para poder sacrificar nuestra carne y decirle no al pecado, no a mi carne, no a mis deseos y pasiones insanas, sino que sea la voluntad de mi Dios vivir en santidad. Esa es su voluntad, que tú vivas en santidad, que tú busques la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Si tú no vives en santidad, cuando tú te presentes delante del Señor, el Señor te va a echar de su presencia, porque nada inmundo puede estar delante de Él. Y todas las obras que se hacen en la carne son obras de inmundicia. ¿Por qué? Porque estamos pecando en contra de nuestro propio cuerpo. Pero bueno, dice la palabra del Señor. Vamos a continuar. Entonces ya tenemos 4 elementos de esta oración modelo, que es la confianza, la reverencia, la adoración y la petición. ¿Qué tienes que pedirle al Señor? ¿Cómo poder pedir al Señor? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, puedes leerlo, que dice que cómo hemos de pedir como conviene, o cómo pediremos como conviene. No sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda intercediendo con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos qué pedirle al Padre. Pedimos para nuestros deleites, pedimos para satisfacer nuestra carne, pero no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda y nos dice qué tenemos que pedirle al Padre, cómo pedirle al Padre, con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no va a rechazar. Pero bueno, vamos a ver otro elemento, que es el 5.º elemento, y sería la dependencia. Dice la palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces ya tenemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. El pan, el sustento material, como una parte prioritaria de nuestra vida para poder crecer, desarrollarnos y poder vivir una vida plena, ¿verdad? Porque pues si la persona que no se alimenta está enclenque, debilucha. Entonces la persona, todos los seres humanos, todos los seres vivos tenemos que alimentarnos.
Aún las plantas se tienen que alimentar, ya sea de abono, de tierra, de agua, de aire, de luz, ¿sí? Hay plantitas que no necesitan mucha agua, tampoco necesitan mucha luz, pero todas necesitan oxígeno para poder reproducirse, para poder crecer y reproducirse. Así nosotros tenemos necesidad del pan, del sustento material diario. Es esencial para poder estar firmes y fuertes, para poder cumplir con nuestros sueños, con nuestros propósitos, con nuestros planes, proyectos, y para que los planes de Dios también se puedan cumplir en nosotros. Porque si no tenemos fuerzas, no vamos a poder hacer nada, ni siquiera en nuestra casa. Así es de que tenemos que alimentarnos sanamente y tenemos que cuidar este templo, que es este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Así es de que es importante que nosotros dependamos de Dios, y en las cosas materiales no es la excepción. Tenemos que hacerlo porque tenemos un Dios integral que se va a ocupar de nosotros. Recordemos que el domingo pasado estuvimos en la iglesia, que fue un evento precioso. Bueno, todo el mes de diciembre nos la pasamos con fiestas, empezando con el desayuno de mujeres, que estuvo sensacional, estuvo bendecido. La palabra de Dios para nosotras las mujeres fue una palabra preciosa. Luego vino lo que fue la cena familiar, luego vino el evento que se tuvo de jóvenes, de varones. Bueno, todo el mes de diciembre celebrando. Terminamos con el culto de fin de año, ¿verdad? Para poderle dar gracias al Señor por el año que terminaba y para poder recibir este nuevo año 2022. Y el domingo pasado tuvimos un servicio, un culto de provisión, de oración por provisión. Ahí tenemos la enseñanza, ahí tenemos el ejemplo de lo que es la oración. Y es lo que tenemos que hacer diariamente, pedirle al Señor: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿por qué es importante alimentarnos no solamente físicamente, materialmente, sino también espiritualmente? Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a pedir como conviene? El Espíritu Santo nos va a recordar. El Espíritu Santo nos va a decir cómo orar delante del Padre. Quizás tengamos que pedirle perdón por algún pecado que cometimos. Quizás tengamos que decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Necesito que tú me tomes en tus manos y que tú, que conoces mi corazón, me examines y veas si hay en mi perversidad, si hay en mí iniquidad, y que tú puedas entregarle al Señor todas tus cargas y todos tus debilidades, todos tus pecados, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y entonces dice la palabra del Señor que, bueno, también dice el mundo, y como dicen en el pueblo de mi pastor, que es mi pueblo: a Dios rogando y con el mazo dando. No solamente tenemos que esperar que todo nos caiga del cielo, no solamente tenemos que esperar eso, sino que tenemos que esperar, ¿verdad? Orando, pero también actuando, haciendo, ¿verdad? Si yo no trabajo, pues dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Pero si trabajo, por lógica, por supuesto que debo de recibir mi pan diario. Voy a tener para comer, voy a tener para mantenerme, para sustentarme, ¿verdad? Y no va a haber escasez. Pero si soy floja, si no hago nada, si me mantengo viendo películas, Netflix, viendo videos en YouTube o en Instagram, metida solamente en las redes sociales, pues yo creo que no va a ser bueno, ¿verdad? Sino que necesito trabajar con mis manos. Así es de que a Dios orando, pero con el mazo dando. Porque dice la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 10: Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará las sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es interesante notar que en el Padre Nuestro dice, cuando dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor Jesús no hablaba solamente: el pan mío, dámelo. No, Él decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos habla de una dependencia diaria del Señor.
Mire, en el libro de Éxodo, en su capítulo 16, verso 21, usted recordará que el pueblo había salido de Egipto, de la opresión egipcia, del cautiverio de Egipto. Y entonces nos dice la palabra que llegó un momento en que ya no tenían para comer, y entonces lo que hizo Dios fue mandarles maná del cielo. Y no solamente maná, sino también codornices. Y aquí en esta parte del capítulo 16 nos habla de que el Señor les decía que solamente recogieran lo que tenían que comer para el día, diario. Así es de que diario tenían que esperar en Dios. Diario tenían que estar pendientes de que llegara la provisión, el maná por la mañana y las codornices por la tarde. Y aquí nos habla entonces de una dependencia diaria de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de nuestras vidas. Él puede suplir nuestras necesidades diariamente, pero tenemos que depender diariamente de nuestro Dios. No es una oración cada domingo, no es una oración, cuando tengo necesidades, no es una oración solamente cuando estoy necesitada, no, es una oración mañana, tarde, noche, todo el tiempo. Alguien me llegó a preguntar en alguna ocasión, ¿por qué tienen que estar leyendo la palabra de Dios todos los días? Pues es que si no leemos la palabra de Dios, entonces mi espíritu también necesita alimento. Mi espíritu también necesita ese alimento. Entonces yo necesito esa palabra, porque sin la palabra yo me muero. Sin la palabra mi espíritu fenece, mi espíritu desfallece. Entonces yo necesito alimentarme tanto materialmente, físicamente, como espiritualmente. Y entonces podemos ver que dice la palabra del Señor, que cada mañana recogían lo que según cada uno tenía que comer. Y el que recogía poco era suficiente para saciar su hambre, así como el que recogía mucho también era suficiente para saciar su hambre. Solamente algunos avariciosos que agarraban de más pensando que el día de mañana no iba a haber de comer, dice la palabra del Señor que se les convertía en gusanos. Así es de que tenemos que aprender a depender cada día de nuestro Dios. Bueno, vamos al sexto elemento, que es la confesión. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Dice la palabra del Señor. Dice en el libro de Mateo 18:27, hablando acerca de la parábola de los dos deudores, dice así: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Usted recordará que cuando nos habla la palabra ahí en el libro de Mateo, en esta parábola Jesucristo menciona a dos personas que dice que el señor de un reino quiso hacer cuentas con sus deudores y mandó llamar a uno de ellos. Y entonces solamente nos vamos a referir al primero, que dice que le dijo, págame lo que me debes, y él dijo, Señor, no tengo. Y entonces lo que hizo el señor, el dueño, dijo que vendieran a ese hombre, a su esposa y a sus hijos para poder pagar la deuda. Pero este hombre le dijo, perdóname, Señor, espérame, tenme paciencia y yo te lo voy a pagar. Y el Señor, dice, y el Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, eso es lo que hace nuestro Padre. Cuando nosotros decimos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces los pecados son deudas que tenemos que pagar a Dios. Solamente Dios puede perdonarlo, nadie más. Lo dice en el Salmo 32:1, dice de esta manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. También dice así, en aquella parte, lo decía su siervo David, que hablando acerca del pecado, él reconocía que había pecado delante de Dios, y entonces cuando él sentía que había sido perdonado, decía: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Creo que no hay una persona que peque y se sienta bien.
Bueno, hasta este momento yo he conocido personas que todo el tiempo que han tenido en su vida ese pecado y no lo han confesado, ha sido muy desastroso para esas personas porque no han podido vivir una vida completamente feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque como encubren su pecado, no prosperan. Eso es lo que pasa con la persona que encubre su pecado, mas aquel que lo declara, dice la palabra del Señor, que prosperará. Y pues podemos ver también aquella persona, nuestro Señor Jesús habló de aquellos dos personajes que llegaron, del publicano, que también es una parábola, el fariseo y el publicano. Dice la palabra del Señor que el fariseo entró al templo y que dice que se puso en una parte del templo y empezó a decir, levantó sus manos al cielo y empezó a decir, gracias Señor porque yo soy bueno, hago buenas obras, diezmo, ofrendo, y en fin, era la perfección andando en cuanto a lo religioso, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios refiriéndose al publicano, dice que el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Y entonces el Señor Jesús dijo, ¿cuál creen ustedes que de los dos salió justificado? Ciertamente el publicano salió justificado. También en el libro de Juan, primera de Juan, en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por todos nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es de que nosotros podemos reconocer que hemos pecado, pero también podemos reconocer que tenemos un Salvador. Alguien que llevó nuestro pecado, alguien que murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar y ya no se nos es contado más como pecado, sino que ya hemos sido contados, ya somos santificados, ya hemos sido justificados y hemos sido restaurados. ¿Por qué? Porque Cristo llevó nuestro pecado en la cruz. Pero dice así, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden bendecir en nombre del Señor? Yo espero que lo haga usted en su casa. Entonces, podemos ver aquí que esto debe ser una petición diaria. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Diariamente fallamos. Si no es de hecho, es de acción o de omisión. ¿Sí? ¿Por qué digo de omisión? Pues porque a veces se nos olvida que tenemos que hacer algo, tenemos que predicar la palabra, tenemos que hacer cosas, algo que a Dios le agrade o algo que sea cumplir con lo que corresponde a nuestra vida diaria, y no lo hacemos, como el hacer una obra para nuestros, bueno, en este caso para las personas que tienen esposo o esposa, ¿verdad? Para los hijos, y que puede ser bueno para ellos y no lo hace, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, yo creo que tenemos que ver que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos reconocer que le fallamos, porque todos tenemos debilidades, pero dice también la palabra del Señor que suficiente es su gracia para con todos nosotros. Así es de que, pues, la confesión es muy importante delante del Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a entrar al último elemento de esta oración, que es la protección. Y yo creo que cada uno de los elementos tiene su importancia, su gran importancia, voy a decirlo así, su gran importancia. Cada elemento tiene su gran importancia y no es de restarle menos. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. ¿Será que Dios nos mete en tentación? ¿Será que Dios nos tienta? ¿Será que Dios nos toca para que pequemos?
Bueno, Dios no tienta a nadie. Santiago 1, 13 y 14 dice así. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice de esta manera: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No permitas que caigamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Bueno, dice ahí en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que cada uno es tentado, ¿sí? Dice así, de esta manera. Perdón, un momentito, discúlpeme, perdónenme tantito. Perdón, en Santiago 1, 13 y 14 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia, ¿sí? Y quiero decirte que el enemigo conoce muy bien tu talón de Aquiles. El enemigo te conoce muy bien, porque muchas veces tú dices: ay, si no fuera por esto, que ese es mi punto débil. No tienes que decirlo. Todo eso entrégalo al Señor. Señor, tú sabes que esta situación me es muy difícil de sobrellevar. Tú sabes que esta es mi debilidad. Esto, podemos decir, quizás a mí me haga daño la carne de puerco o comer chicharrón, ¿sí? Podemos decir eso, ¿sí? Pero yo como y me hace daño, ¿sí? Entonces yo estoy cayendo en algo que no debo de caer, ¿sí? Si yo sé que esto me es pecado, esto me es caída, esto me hace resbalar, pues yo tengo que evitar eso, yo lo tengo que evitar. Pero sí, es importante que yo le pida al Señor que me proteja, que me ayude para que yo no caiga en la tentación. Miren, hay una oración tan hermosa en el libro de las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, en su capítulo 4, hablando de un hombre. Está hablando de la genealogía de Judá, y de repente hace un alto en el versículo 9, en el primer libro de las Crónicas. Miren, voy a decírselo de esta manera, porque aquí está. Bueno, a mí me encanta. Yo creo que a partir de hoy usted tiene que tomarlo como algo suyo. Mire, yo no sé qué usted ha tomado ahorita de la predicación hasta este momento, pero lo que le agrade, tómelo para usted. Si usted puede volver a repetir la predicación, póngala y escriba los versículos y tómelos para usted. Van a ser de grande bendición. Si el Padre Nuestro para usted es una bendición, apréndaselo de memoria, pero ya, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esta oración hágala la propia y no la repita como lo hace la iglesia tradicional, la iglesia católica más bien, ¿sí? Que porque usted pecó tiene que repetir tantos Padres Nuestros y 3 Aves Marías. No. Usted tiene que tomarla para usted, apropiársela y tomarla como la oración modelo que es, que a través de ella usted pueda reconocer, ¿verdad? Y tomar cada uno de estos elementos y entonces pues decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, Señor. Usted está aquí, usted está demostrando su confianza, su reverencia y su adoración a Dios. Señor, solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el alto, el sublime, el altísimo Dios, Padre de misericordias, Padre de las luces, Padre y dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, en el cual no hay sombra de variación, ¿sí? Y podemos decirle más alabanzas, reconociendo su majestuosidad, su soberanía y todo esto. Y entonces después de esto, sígale.
Usted entonces empieza a decirle: Señor, en esta hora yo vengo delante de ti, vengo clamando por mis hijos, vengo declarando, Señor, que tú eres mi Dios, y en esta hora mi petición pongo delante de ti, Señor, para que tú seas el que tomes control de mi vida, Señor. Ya no quiero ser la mujer enojona que soy, ya no quiero ser la mujer preocupona que soy, no quiero ser la mujer que dependa del hombre, quiero depender completamente de ti, Señor. Y usted entonces puede tomar esta oración como base, ¿sí? Y dice la palabra de Dios ahí en el primer libro de las Crónicas, dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que pidió. Mire, aquí está esta oración, hágala de usted, ¿sí? E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Aquí está otra oración tan hermosa que tenemos que tomar también como modelo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga, que la mano de Dios esté con ustedes, que sean ensanchados en su territorio? ¿Cuántos de ustedes están en esa posición, en esa situación de necesidad en este momento y no saben cómo subsanar esa necesidad? Aquí está la oración modelo, no hay más. Usted tómela para usted, recíbala en este momento, arrebátala, apréndasela de memoria, y no como una repetición vana, sino como una oración que sale desde lo más profundo de su ser, reconociendo que que usted necesita depender completamente del Padre de misericordias, del Dios de la gloria. Así es de que en esta hora, pues aquí está la palabra, ¿sí? Tiene usted que pedirle al Señor que levante un vallado alrededor de usted, vallado de ángeles alrededor de usted, muro y antemuro de fuego alrededor de usted y de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de todos aquellos sus seres queridos que están pasando por necesidad, aquellos que están ahorita en una situación de enfermedad. Usted puede levantarse y por medio de la oración clamar al Padre Celestial para que el Señor sane, porque el Señor tiene poder para hacerlo. Él tiene poder para hacerlo, Él lo puede hacer, pero tiene usted que aprender a tocar el corazón del Padre a través de la oración. En esta hora, recordemos que orar es hablar con Dios. Orar es interceder amorosamente, tiernamente por todas las necesidades que hay en este mundo. Este mundo necesita que nosotros nos pongamos en la brecha a través de la oración de intercesión. Y pues es un privilegio y una grande bendición. Y si usted llega a decir: es que no sé cómo orar, clame al Espíritu Santo, porque entonces, como dice en el libro de Romanos capítulo 8, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercederá por usted con gemidos indecibles. Usted cerrará sus ojos y le dirá: Padre, 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 Abba, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Aquí está la oración. Es un arma que usted puede tomar para que a partir del día de hoy sea parte de usted todo el tiempo, cada momento, cada instante de su vida. No necesita hincarse, solamente tener un corazón humillado delante de Dios. Vamos a orar, amado hermano. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hermosa hora, Señor, venimos nuevamente a ti, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú, Señor, tomando nuestras vidas. Aquí está la palabra expuesta, Señor. Seas tú haciendo la obra en cada persona. Toca los corazones, Señor. Perdónanos si somos flojos, Padre. Perdónanos si hemos sido omisos porque teniendo oportunidad de orar no lo hemos hecho. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, tomando, Señor, la vida de cada uno de los oyentes, todos los que nos escuchan, todos los que nos verán a través de las redes sociales, de los diferentes modos de comunicación, formas de comunicación, Señor. Padre, en esta hora yo te ruego, Padre, que esta palabra, Señor, esta
reflexión, Señor, sea un rema en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que, Señor, haga lo que tiene que hacer, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que sea un rema en cada uno de los que le escuchan, Padre Celestial, y, Señor, y también en mi vida, Señor. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que en esta hora, Padre, tú te glorifiques y que permitas que esta arma poderosa que tú nos has dado podamos usarla diariamente, Señor. Señor, no solamente a la hora del desayuno, no solamente a la hora de la comida, no solamente a la hora de la cena, Padre, sino que sea una constante en nuestra vida, Padre mío, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, Señor bendito. La oración como un estilo de vida en nuestras vidas, Señor bendito, y que a través de ella podamos estar en una íntima comunión contigo, teniendo esa identidad, Padre mío. Señor, oramos a ti, mi Señor, sabiendo que tú, Señor, escuchas nuestra oración, Padre, así como el Padre, Señor, se compadece de su Hijo cuando le escucha, cuando le oye, Señor, así también tú compadécete de nosotros, y que nuestra oración, cada vez que elevemos nuestra oración a ti, Padre, sea oída por ti, Señor, escuchada por ti y contestada por ti. Señor, todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro amado y tierno Salvador, a quien damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, amado hermano, que Dios me lo bendiga grandemente. Me despido de usted, sea bendecido en grande manera y pues nos seguimos viendo a través de las redes. Bendiciones.